Voy a explicar las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado. En este caso son tres las que aparecen en la guía vamos, las que nos dan la oportunidad de resolver problemas y ejercicios en cuanto al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La primera ecuación que aparece es que la aceleración multiplicada por el tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. ¿Vale? Voy a quitar este puntico de acá. Ya se supone que se están multiplicando estos dos términos. Es mejor dejarla de esta manera para poder hacer el despeje de alguna de las variables por si lo necesitan. Si ustedes necesitan calcular la aceleración, entonces lo que hacen es este tiempo que está multiplicando lo pasan a dividir. O sea que les va a quedar que la aceleración va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial dividida entre el tiempo. Bien. Si lo que necesitan es, voy a borrar acá, este me va a servir para calcular la aceleración. Si por el contrario lo que necesitan es calcular el tiempo, entonces despejan el tiempo y este que está multiplicando pasará al otro lado a dividir. O sea que me va a quedar velocidad final menos velocidad inicial dividida entre la aceleración. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer? Pues primero la resta entre esos dos términos y por último la división. Esto me va a servir para calcular el tiempo. Por otro lado, si lo que quieren es calcular la velocidad final, entonces este término que está restando lo voy a pasar al otro lado a sumar. O sea que me va a quedar aceleración por tiempo más velocidad inicial me va a dar la velocidad final. ¿Bien? Entonces, esta ecuación la dejamos en estos términos para que sea fácil despejar o encontrar cualquiera de las variables. Bien. Aparece otra ecuación que es 2 veces la aceleración por la distancia, los tres términos se están multiplicando, es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. ¿Listo? Y esto también me permite entonces despejar cualquiera de las variables que necesite. Igual, si lo que necesito calcular es la aceleración, entonces lo que hago es la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Y los dos términos que están multiplicando, pues los paso a dividir. Eso entonces me quedará 2x en este caso, acá en el denominador. Y ya estaría despejada la aceleración. Si lo que necesito es calcular la distancia, pues entonces estos dos términos que están multiplicando los paso a dividir. Me quedará que la distancia es igual velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, dividido entre 2 veces la aceleración. ¿Bien? Y tengo una tercera ecuación, entonces, ¿qué será? La distancia igual a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más la aceleración multiplicada por el tiempo al cuadrado sobre 2. Bien. Aquí entonces tengo las tres ecuaciones. Esas tres ecuaciones me van a permitir hacer como un chequeo de cuáles son las variables que tengo y cuál es el ejercicio o cuál es la fórmula que necesito o la que me sirve para solucionar un problema. Por ejemplo, voy a poner este caso. Digamos que hay un auto que está en reposo y que 5 segundos después la velocidad es de 25 metros por segundo. ¿Bien? Entonces me van a pedir calcular la aceleración y la distancia. Entonces pongámoslo en estos términos. Digamos que acá yo tengo un auto que se encuentra en reposo
Entonces, si se encuentra en reposo, quiere decir que la velocidad inicial es 0 metros sobre segundo. Muy importante comenzar a colocar las variables, cuáles tenemos y cuáles necesitamos calcular. Y que un tiempo después, digamos que el carro comenzó a moverse y que un tiempo después de 5 segundos, la velocidad de ese auto ya no es 0, sino que es 25 metros por segundo. Digamos que esa es la velocidad final. ¿Vale? Velocidad final. Escribir acá bien. Listo. Entonces, importante escribir las variables. La velocidad inicial 0 metros por segundo, indicar que el tiempo que ha transcurrido son 5 segundos y que la velocidad final es igual a 25 metros por segundo. ¿Cuáles son las variables que hacen falta en este caso? La aceleración y la distancia. Y esas son las variables que vamos a calcular. Ya voy a explicar cuál es la ecuación que nos sirve para hacer eso. Voy a borrar esto acá. El dibujito es importante que lo tengan en el cuaderno porque les va a permitir hacer un análisis un poquito más exhaustivo de la situación que se está presentando. Bien. Voy a revisar las ecuaciones que tengo acá para saber cuál es la que puedo utilizar. En este caso, si se dan cuenta, la aceleración no la tengo, entonces voy a ponerle una X acá para analizar la primera ecuación. Y con esta. El tiempo, miren que en este caso el tiempo sí lo tengo. Listo. La velocidad final sí la tengo. Y la velocidad inicial también la tengo. Entonces, como tengo una sola variable aquí, que no tengo, esta ecuación me sirve para calcular la aceleración. Voy a revisar entonces ahora esta. La aceleración no la tengo. La distancia tampoco la tengo. La velocidad final sí y la velocidad inicial sí. Como en este caso hay dos variables que no conozco o que no tengo, no me sirve. ¿Vale? Voy a revisar esta. La distancia no la tengo, la velocidad inicial sí, el tiempo sí, la aceleración no la tengo y el tiempo sí. O sea que esta tampoco me sirve porque hay dos variables que no conozco. Bien. En ese caso, entonces, lo que hago es utilizar la primera ecuación. ¿Vale? Voy a usar la primera ecuación. Me sirve para calcular la aceleración. Entonces, la aceleración de ese auto va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividida entre el tiempo. Recuerden que el tiempo que estaba multiplicando lo pasamos a dividir para poder calcular la aceleración. O sea que la aceleración va a ser velocidad final, en este caso vale 25 metros sobre segundo. La velocidad inicial vale 0 metros sobre segundo. Muy importante colocar las unidades. Y el tiempo que ha transcurrido son 5 segundos. O sea que cuando yo hago la resta 25 metros sobre segundo menos 0 da 25 metros sobre segundo. Y eso dividido entre 5 me va a dar que la aceleración es igual a 5 metros sobre segundo cuadrado. Eso quiere decir que la velocidad va aumentando en 5 metros por segundo cada segundo que pasa. Listo. Ya calculamos la aceleración, o sea que ya podemos borrar este signo de interrogación de acá y podemos escribir que vale 5 metros sobre segundo cuadrado. Y por último, entonces calcular la distancia. Voy a ver cuál me sirve para calcular la distancia. Voy a borrar estas X de aquí. Voy a borrar esto de aquí, esto de acá. A ver si logran detallar o logran pillar aquí cuál es la ecuación que nos sirve.
¿Listo? Ok. Entonces, ahora revisemos de nuevo. La primera ecuación tengo la aceleración, tengo el tiempo, miren porque la aceleración ya la tenía, el tiempo también, la velocidad final, la velocidad inicial. Como ya tengo todos los datos aquí, pues no me sirve para calcular nada, simplemente ya tengo los datos. Esta, la aceleración sí la tengo, la velocidad final también, la velocidad inicial también y la distancia no. O sea que esta ecuación me sirve para calcular la distancia. Voy a revisar esta. La velocidad inicial sí la tengo, el tiempo también lo tengo, la distancia, la aceleración la tengo, el tiempo lo tengo, la distancia no. Esta ecuación me sirve también para calcular la distancia. Entonces voy a calcularlo con esta ecuación de acá. Cualquiera de las dos me sirve, pero quiero utilizar esta. Bien, tiene que dar el mismo resultado. Entonces, como voy a utilizar esta ecuación de acá, voy a borrar esto de aquí. Bien. Y comienzo entonces. Recuerden que como voy a calcular la distancia, estos dos valores los voy a pasar a dividir. Entonces me va a quedar distancia igual velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 veces la aceleración. ¿Vale? Hago modificaciones. Entonces cambio ahora las variables por los números. X es igual. Velocidad final, 25 metros por segundo. La velocidad inicial, 0 metros por... esto está elevado al cuadrado. Acá, 0 metros por segundo elevado al cuadrado. Bien. Y esto dividido entre 2 veces la aceleración, que sería 5 metros por segundo cuadrado. Vale. Aquí lo que hago entonces es elevar 25 al cuadrado. Entonces voy a multiplicar acá rápidamente. 25 por 25, 5 por 5, 25, 5 por 2, 12, 2, esto me da 50, entonces acá será 5, 625, ok, 625. Entonces la distancia será 625, que fue elevar 25 al cuadrado, y las unidades también es necesario elevarlas al cuadrado, entonces me va a quedar metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Bien, menos 0 metros por segundo al cuadrado, pues me va a quedar 0 metros cuadrados sobre segundos cuadrados, dividido el 2, que es un escalar multiplicado por 5, pues me va a dar 10. Y las unidades entonces quedarían las mismas, metros sobre segundo cuadrado. ¿Vale? Ahora, 625 menos 0 dará 625. O sea que la distancia va a ser 625 metros cuadrados sobre segundos cuadrados dividido entre 10 metros sobre segundo cuadrado. En este caso, cancelo metros, segundos cuadrados con segundos cuadrados y un metro de aquí con este metro de acá. 625 dividido entre 10 va a dar 62,5 metros. Y como se dan cuenta, las unidades de la distancia me tienen que quedar en metros. O sea que ya puedo borrar esto de aquí y el valor será 62,5 metros. Ya le dimos solución entonces al problema y ya les expliqué entonces cómo verificar o cómo identificar cuál es la ecuación que les sirve para solucionar los problemas. Espero que haya quedado claro
Un abrazo para todos.